Un ejercicio no lo terminé, pero lo acabo, me acabo de acordar, así que lo voy a dejar pendiente. Y el miércoles en la ayudantía, sí, voy a partir con ese ejercicio. Entonces dice, sea X, sea X, entonces la proporción del tiempo que la ventanilla para automovilistas que la ventanilla para automóvil. Sí, o sea X la proporción del tiempo que la ventanilla para automovilistas de un banco está ocupada. Y la proporción análoga de la ventanilla normal. La función de densidad de probabilidad. Y además me dicen que la función de distribución de probabilidad de I dado X, cuando I puede tomar cualquier valor, es decir, uno lo escribe así como I igual a I, dado que X es igual a 0.8, como estamos hablando de probabilidad conjunta, ¿sí? Y probabilidad condicional, esto es la probabilidad conjunta de que I sea igual a I y de que X sea igual a 0.8 dividido, ¿cierto?, en la probabilidad marginal de X evaluado en 0.8. ¿Sí? Entonces, eso fue lo último que vimos en la clase pasada, que hablamos de probabilidad condicional, mezclando la probabilidad condicional con la probabilidad conjunta y las probabilidades marginales. ¿Sí? Después creo que hicimos un ejemplo de probabilidad discreta, y hasta ahí quedamos la clase pasada, ¿no? ¿Vale? Profe, creo que sí. Sí, y habíamos hecho un ejemplo, así que partí aquí ahora con un ejemplo. Ok. Perdón. Ya. Vamos a continuar entonces revisando sobre valores esperados, covarianza y correlación. ¿Qué son los valores esperados? ¿A qué asocian ¿La ustedes esperanza o no? la esperanza, cierto? Perfecto, vale. ¿Ya? Los valores esperados son la esperanza. Nosotros ya definimos la esperanza en la primera parte del curso cuando tenía una distribución. ¿Sí? Dijimos ya, si es discreta, la esperanza es la sumatoria de X por la función de masa, y si es continua, la esperanza es la integral, ¿sí? De X por la función de densidad. Entonces, como estamos hablando de variables aleatorias con distribución conjunta, vamos a definir, entonces, definición, ¿sí? Sean X e Y variables aleatorias conjuntamente distribuidas, lo escribí así,
conjuntamente distribuidas, ¿sí? Con función de masa, ¿sí? No. Entonces, el valor esperado de X e Y, ¿sí? ¿El Ernesto? O el valor esperado, en este caso sería el valor esperado de una función h, que depende de dos variables, ¿sí? Denotado por la esperanza de h de x, y, ¿sí? O mu de xy, ¿sí? Está dada por, en este caso, tenemos dos casos. Entonces la esperanza de una función, si es x y son discretas, me va a ser la sumatoria doble de la función por la función de masa. ¿Sí? La sumatoria doble, una sumatoria depende de x, la otra sumatoria depende de y. ¿Cómo creen ustedes entonces que va a ser en el caso de las variables continuas? Recién partí. Una integral doble. Una integral doble, ¿cierto? Va a ser la integral doble entre menos infinito e infinito de h de x, y por la función de densidad de x de y. Perfecto. Recién comencé Ernesto, por si acaso. Les voy a dar un tiempo ahí para copiar, sobre todo. Partí con un ejemplo, pero a pasar materia comencé recién. Me resfrié. No, yo creo que me resfrié. No lo sé. Ah, qué paja. Hoy día terminamos de pasar materia nosotros. Sí, conjuntamente distribuida, porque estamos hablando de probabilidades conjuntas, ¿cierto? De x con y que en este caso. ¿Profe va a tener las notas del control 3 antes del control 4? Por supuesto, hoy día le entrego las notas del control 3. ¿Cómo? Por supuesto, hoy día le entrego las notas del control 3. Ya, ¿cómo las ve? Un momento. O te escuché cortado, Vane. ¿Cómo las ve? No estaba tan mala. ¿Hay esperanza de salvar esta entonces? Con el ánimo que tú me lo preguntas, Vane, no sé. Sí, yo creo que ya no te queda ni energía. Pero sí, Ando con alergia. por Ando con supuesto. alergia, entonces se escucha como si estuviera así como ronca, recién despertando, pero es porque ando con alergia. Sí, sí, yo creo que sí, todavía se puede hacer mucho todavía. Ya, veamos un ejemplo antes de continuar. Eh, 5 amigos compraron boletos para un concierto. Voy a cambiar la hoja porque me está quedando como... no sé. 5 amigos entonces compraron boletos para un concierto. Si los boletos son para asientos del 1 al 5,
¿ya? En una fila particular. Y los boletos se distribuyen al azar. Sí. ¿Cuál es el número esperado de asientos que separen a cualquiera dos de los 5? Entonces, ¿cuál es el número esperado de asientos ¿sí? Que separen a cualquiera dos de los 5? Ya. Entonces, hay que definir las variables aleatorias. ¿Cuál definirían ustedes como X? Oh, ¿Quién sería X? ¿Sí? Ya, X, pero no porque en ese caso tú me estarías diciendo que X sería la cantidad de amigos. ¿Sí? Pero no es aleatorio, porque yo sé que hay 5 amigos. Entonces no es una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser, pensando en la pregunta, cuál es el número esperado de asientos que separen cualquiera dos de los 5? Ya, X sería los boletos al concepto, Ya, ¿cierto? y Y sería la cantidad de asientos, ¿no? no, porque la la cantidad de asientos distribución no es de los boletos al aleatorio, azar. porque la cantidad de asientos sé que son 5, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces X en este caso va a ser el número de asientos, ¿sí? Donde se siente el primer amigo. Estoy pensando en la pregunta, que dice, ¿cuál es el número esperado de asientos que separen a cualquiera de los dos? ¿Sí? Que separen, perdón, que separen a cualquiera dos de los 5. Entonces, X va a ser el número de asientos del primer individuo y va a ser el número de asientos, ¿sí? Del segundo individuo. Entonces, sea X el número de asientos, ¿sí? Número de asientos o números de asientos del primer individuo e Y el número de asientos del segundo individuo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se puede identificar si una función de masa o una función de densidad? La función de masa es cuando estamos hablando de variables discretas y la función de densidad es la misma, pero cuando hablamos de variables continuas. No, sí, sí, eso lo tenemos súper claro, pero... No, no se puede. Acá te la tienen que dar. De hecho, la voy a escribir ahora. ¿Ya? ¿Estas variables son discretas o continuas? Si lo vemos en este caso es Discreta. Discretas, porque el número de asientos, ¿cierto? Sí. No hay 1,5 asientos. Perfecto. ¿Qué valores posibles puede tomar la variable X? Ah, ¿Cuáles son los posibles valores de la variable X? del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5 y los de la variable Y también, ¿cierto? Ok, entonces Sí. considere una función de masa, ¿sí? P de X, Y igual a 1 partido en 20 cuando el X pertenece, no, cuando el X, el Y son iguales a 1, 2, 3,
hasta el 5, pero cuando el x es distinto del y. Y 0 en otro caso. ¿Sí? O sea que si Profe, el ¿por x... qué partió en 20? Sí, eso es No, da lo mismo ahí. Esa es la función de Ah, ya masa. solo da el ejercicio. Eso lo da. Ah, ya, perfecto. Quedé así No, como no loca. tenía que Ya. ocurrir. Eso es lo que me estáis preguntando, ¿no? ¿Cómo descubrir la función de masa? No, porque era el 1 partido en 20. No, pero antes de eso, me preguntaste cómo determinar la función de masa, ¿no? Sí, No, no se puede. Acá el 1 partido en 20 lo da el ejercicio. ¿Sí? No es que a ustedes se les tuviera que ocurrir. Ya, lo que ahora sí se les tiene que ocurrir es, bueno, quiero responder la pregunta de cuál es el número esperado de asientos que separen a cualquiera dos de los 5. ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿Cuál debería ser la función h de x como y? Porque yo quiero calcularle, obviamente, me están preguntando por una esperanza, porque dice, ¿cuál es el número esperado? Entonces me están preguntando por la esperanza de alguna función, que depende de x y de y. ¿Sí? Entonces, ¿quién es h de x, y? Si yo quiero calcular el número esperado de asientos que separen a cualquiera dos, ¿cierto?, de los 5. Ahí no se debe calcular la integral doble. No, no es integral doble, Vane, porque estamos hablando de variables discretas. Ah, perdón, la sumatoria doble. Sí, pero antes de calcular la sumatoria doble, que es la que definí aquí arribita, necesito saber quién es esta función, porque esta de acá la tengo, ¿cierto? sí. Esa la conozco, entonces me falta esa función, la de h de x, y. Pero esa función, esa sí la tengo que construir yo en base a lo que me están preguntando. ¿Cuál va a ser esa función si la pregunta es cuál es el número esperado de asientos que separen a cualquiera dos de los 5? H como y no sería 2. No, porque ahí estarías diciendo que Es que estarías calculando la esperanza de una constante. Lo digo por la pregunta porque dice 2 de los 5. Ah, espérate, no. Porque es que acá me perdí un poco. ¿Eso 2,5 así? Sí, Ya, no. No, pero no tendría ningún sentido. Entonces ahora, ¿cómo sé cuándo dos personas se separan? Porque me pregunta cuál es el número esperado de asientos que separen a cualquiera dos de los 5. ¿Qué tendría que pasar para que dos personas estén separadas? Dos de los 5 estén separadas. ¿Qué tendría que pasar? que 3 pelagatos estén. Ya, que hayan 3, un espacio y otros 2. Sí, ¿Sí? Entonces, para que dos personas estén separadas, al menos 2 de los 5, tiene que pasar que tiene que haber un espacio entre medio. sí, como nosotros. ¿Sí? Un pelagato esté sentado aquí. Perfecto. Entonces, la función h va a ser x menos y, o sea que el x, que es el individuo en el primer asiento, y el individuo en el segundo asiento, x menos y, valor absoluto, estén separados en 1. ¿Sí? Esa debería ser la función h. ¿Cierto? El número de asientos que separa a dos individuos debería ser la diferencia de los dos menos 1. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Por lo tanto, ¿cómo se calcula esto? Ahora sí, ¿vale? Debería ser la sumatoria desde el x igual 1 hasta 5 de la sumatoria desde el y igual 1 hasta 5 de x menos y menos 1 y todo esto por la función 1 partido en 20. ¿Sí? Porque es la h por la función de masa. ¿Claro hasta ahí? No mucho. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí, Ernesto? Sí, sí. Ya, voy a calcular como una sumatoria doble que nosotros vimos en álgebra, vamos a calcular primero la sumatoria de adentro. Esto es igual a la sumatoria desde x igual 1 hasta 5 de x menos 1, valor absoluto, menos 1. Todo eso, bueno, el 1 partido en 20 lo voy a sacar de ambas sumatorias. Antes de continuar, este lo voy a sacar, ¿ya?
Es constante y las constantes pueden salir de la sumatoria. Perfecto. Y la voy a seguir abajo, porque no me va a alcanzar acá. La voy a seguir acá. Ya, más x menos 2 menos 1 más x menos 3 menos 1 más x menos 4 menos 1 más x menos 5 menos 1. ¿Sí? Y esto es igual a 1 partido en 20 de la sumatoria. Voy a resumir algunas cosas acá y me queda. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Me queda, bueno, x menos 1 más x menos 2 más x menos 3, x menos 4, x menos 5. Menos 5, ¿sí? Perfecto. Y tomando todo, pero no, le quedaría. Y ahora voy a sumar los x, ¿sí? Debería ser. No sé, ¿eh? Veamos. Me va a dar 1 partido en 20 y ahora sumo los x. Entonces sería, cuando el x vale 1, me da, no, pues cuando el x vale 1, este se va. Pero acá me queda 1, acá me queda 2, acá me queda 3 y aquí me queda 4. ¿Por qué no sé? Porque cuando el x vale 1, me queda 1 menos 2 menos 1, pero en valor absoluto 1. Ah, se reemplaza en cada uno. Sí, po. Ya, yo creí que era reemplaza en uno, después otro número en el otro. No, entonces me queda 1, 3, 4, 5, 6, 10 menos 5 me queda 5. Ah, ya. Más, ahora cuando el x vale 2. Uno, Perdón. dos, Cuando el x vale 2, este me queda 1, 0, 1, ¿cierto? sí, 2, 3. Me queda 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 5, 2. Después cuando el x vale 3, me queda 2, 1. cero. ¿Es para otro color? 2, 1, 0, 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Menos 5, 1. Después cuando el x vale 1, 2, 3, 4. Acá me queda 3, acá me queda 2, acá me queda 1, 0 y 1. 3, 4, 5, 6, 7 menos 2. O sea, 7 menos 5, 2. Y finalmente, cuando el x vale 5, me queda 4, 3, 2, 1, 0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 5, 5. 5, 10, 12. Y eso me da 1 partido en 20. 10, 14 por 15. Eso, ¿no? ¿Lo calculo bien ahí, Ernesto? O sea, está bien. 10, Porque aquí 15, sí. Ya. Entonces eso es 3 cuartos. 3 cuartos. Esa es la esperanza. ¿Sí? Creo que la parte más difícil puede ser la parte de generar la función h. En sumatorias dobles tienen que recordar lo de álgebra. ¿Sí? No hay nada más que recordar aquí lo que ustedes aprendieron en álgebra. Ok, dice, vamos a hacer un ejemplo ahora de continua. ¿Sí? Ya. Sea X,
la cantidad de almendras en una lata. Y la cantidad de nueces en la misma lata. F de x, y es 24x por y. ¿Sí? Con x se mueve entre 1 y 0, ¿sí? Incluyendo el 1, incluyendo el 0. Y se mueve entre 1 y 0, pero además, como estamos hablando de estar en la misma lata, la suma de las dos no puede ser mayor o igual a 1, no puede ser mayor a 1. ¿Sí? Y 0 en otro caso. ¿Ya? Entonces, las latas pueden tener solo almendras, pueden tener solo nueces, y tienen siempre 1. La vamos a dejar como kilos, ¿ya? Tienen siempre 1 kilo. Ahora, si 1 kilo de almendras cuesta $1, ¿sí? 1 kilo de almendras. Bueno, obviamente, esta era la cantidad en kilogramos, ¿cierto? Ya, entonces, si 1 kilo de almendras cuesta $1 y 1 kilo de nuez cuesta también 1 kilo, o sea, 1.5 dólares. ¿Sí? Y 1 kilo de maní cuesta 0.5 dólares. ¿Cuál es el costo total contenido en la lata? ¿Cuál sería mi función h ahí? ¿Cuál sería la función de costo de la lata? Ideas. ¿Qué contiene la lata primero? ¿Ah? Almendras, nueces y maní. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la cantidad de maní depende de la cantidad de nueces y de almendras, ¿cierto? Ya, pero ¿cuánto sale cuál es el costo de agregarle almendras a la lata? 1, entonces 1 por X más, ¿cuál es el costo de agregarle nueces a la lata? 1.5 por la cantidad de nueces, ¿cierto? Porque es el precio por la cantidad o sea, en el caso de las almendras, el precio de las almendras por la cantidad de las almendras. En el caso de las nueces, el precio de las nueces por la cantidad de las nueces. ¿Cuánto sale agregarle maní a la lata? 0.5 por la cantidad de maní. Pero ¿cómo puedo calcular la cantidad de maní si yo conozco la cantidad de almendras y de la cantidad de nueces? Sería la resta, ¿cierto? Sería el kilo que tiene que tener la lata, menos lo que ya le eché de maní, menos lo que ya le eché de nueces. ¿Sí? Sería 1 menos X menos Y. Esa es la cantidad de maní que va a tener.
Ahora, esta función es lo mismo que 0.5 por x más y más 0.5. Esa va a ser entonces el precio, o el costo, perdón, de una lata de frutos secos. Ya eso te sirve como- Ya a eso le voy a calcular el valor esperado del costo. ¿Sí? Entonces, el costo esperado. Entonces, el costo esperado va a ser la integral, pero ya no es la integral, pero no entre menos infinito e infinito, es la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1, de 0.5x más y más 0.5 por la función de densidad, que es 2xy. Acá me equivoqué, este era un 24, no un 2. Ojo con eso. O si no, no daba la integral 1. 24xy por dx por dy. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve esta integral doble? Resuelvo primero la integral que está dentro. O sea que primero voy a integrar con respecto a x y luego voy a integrar con respecto a y. Ahora, ¿está bien así? ¿O ustedes creen que hay alguna observación con los límites de integración? ¿Está bien integrar entre 0 y 1 el x y el y entre 0 y 1? ¿O hay algún caso que esté mal? ¿Qué pasa si los dos son 1? Si el x y el y son 1, ¿cuánto peso tiene la lata? ¿Ah? Si los dos son 1, ¿cuánto peso tiene la lata? Si el x vale 1 y el y vale 1, ¿cuánto pesa la lata? Si tengo 1 kilo de maní, 1 kilo de almendras, ¿cuánto pesa la lata? Pero, no, 2 kilos, ¿no? Si yo le echo 1 kilo de maní, Ah, sí, 1 kilo de maní, o sea, 1 kilo de almendra y 1 kilo de nuez, la lata va a pesar 2 kilos. Pero la lata no puede pesar 2 kilos, porque la lata tiene que pesar 1 kilo. ¿Sí? Yo le puedo echar medio kilo de almendra, medio kilo de nueces, pero no le puedo estar echando 1 kilo de cada cosa, porque si no va a tener otro peso que no me sirve. Entonces, acá debiera ser hasta y, no, perdón, hasta 1 menos y. Sí, porque si el x se mueve entre 0 y 1, o sea, si el y se mueve entre 0 y 1, el x se tiene que mover entre 0 y 1 menos y, para que no sobrepase el peso que tiene que tener la lata. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces acá ustedes calculan esta integral, me va en la integral entre 0 y 1, estoy integrando con respecto a x, voy a sacar el 24 de ambas integrales, antes de continuar, este lo voy a sacar. Entonces me va a quedar 24 por la integral entre 0 y 1, por la integral entre 0, 1 menos y adentro me queda 0.5 x cuadrado y más x y cuadrado más 0.5 xy por dy. Por dx y luego por dy. O sea que va a ser 24, la integral entre 0 y 1, la integral entre 0, 1 menos y aquí me queda, estoy integrando con respecto a x, entonces me queda 0.5 x al cubo y dividido en 3, más x cuadrado y cuadrado partido en 2, más 0.5 x cuadrado y partido en 2. Ya integré, así que después evalúo entre 0 y 1 menos y después integro con respecto a y. Y esto debería darles 1.10 dólares. Ya, ustedes terminen los problemas. Más o menos eso es. ¿Se entiende cómo estoy calculando, no? No.
Hay que integrar, ya integré con respecto a x, después evalúo entre 0 y 1 menos y. ¿Sí? Y después resuelven esa integral. Ok, les doy un minuto ahí para que puedan copiar, me avisan cuando estén listos. Voy a conectarme a eso. Ya, vamos a pasar entonces a uno. Dime. De X a DI no ¿Ah? puede ser. De X de Y no puede ser. De Y a... Sí, pero si hubiese sido de y a de x, entonces los límites de adentro tendrían que ser 1 menos x. ¿Sí? Pero es lo mismo como integras tú, si primero el x o primero el y. Eso. Ah, yo lo puedo decir. Sí. Ya. Lo que importa es que si cambiáis los límites de integración, entonces los límites, o sea, si cambiáis la de x a de y, entonces también cambian los límites de integración. Pero supuestamente no debería dar el mismo resultado. Exactamente los mismos resultados. Ya. Entonces vamos a ver un nuevo concepto que es la covarianza. Cuando hablamos de variables aleatorias conjuntas, hablamos de la independencia entre las variables. Cuando dos variables son independientes, yo puedo separar la función de densidad o la función de masa por medio de una multiplicación. Eso fue lo que dijimos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que, ok, la probabilidad conjunta es igual a la multiplicación de las funciones marginales. ¿Sí? Entonces si yo quería calcular la probabilidad de x, y las variables eran independientes, yo calculaba la marginal de x por la marginal de y. Pero cuando no son independientes, existe un término y hay una relación entre las variables. Entonces, cuando no son independientes, aparece la covarianza. Entonces, sean x e y, definición, sean x e y dos variables aleatorias, entonces la covarianza de x, la covarianza de x, y es la esperanza de x menos mu de x, ¿sí? Por y menos mu de y. ¿Quién es mu de x? ¿Quién es mu sub x? ¿El promedio? No, mu sub x no es el promedio, es el valor esperado de x, que no es lo mismo que el promedio. ¿Sí? Obviamente que si estos son discretas, voy a tener que calcular la covarianza con, como es una esperanza, voy a tener que hacer una sumatoria doble. Y si son continuas, no. ¿Ya? ¿Y ese tipo de... Es que en R sí se puede calcular las covarianzas. Creo que es con el mismo comando co. ¿Ya? Algunas observaciones con respecto a las covarianzas. ¿Ya? Primero, fíjense que la covarianza, perdón, que la covarianza de x con x es igual a la esperanza de x menos mu sub x por y menos mu sub x, o sea, por x menos mu sub x. ¿Sí? Esto es igual a la esperanza de x, o sea, de x menos mu sub x al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es la esperanza de x menos mu sub x al cuadrado? Primer capítulo. Dijimos que eso era la varianza de x.
¿Sí? Así que la covarianza de una variable consigo misma es exactamente lo mismo, ¿sí?, que la varianza. Esa es la primera observación. Entonces, segunda observación, sean X e Y variable independientes. ¿Sí? Entonces, si son independientes, la covarianza de X con Y, ¿sí?, ¿qué va a pasar si son independientes? Me va a quedar que es la esperanza de X menos mu sub X por Y menos mu sub Y. ¿Sí? Por la definición de covarianza. Esto es igual a la esperanza de XY, estoy haciendo multiplicación nomás, XY menos X mu sub Y menos Y mu sub X más mu sub X mu sub Y. ¿Sí? Esto es lo mismo, la esperanza yo la puedo separar en suma, así que esto es lo mismo que la esperanza de X con Y menos mu sub Y por la esperanza de X menos mu sub X por la esperanza de Y más mu sub X mu sub Y, porque la esperanza de una constante es la constante. ¿Ya? Ahora, si son independientes, yo puedo separar las funciones de masa por una multiplicación. Entonces, si son independientes, lo que va a pasar es que la esperanza de X con Y la voy a poder separar en una multiplicación. Entonces sabemos que mu es la esperanza. Sí. Entonces, la esperanza de X con la esperanza de Y, ¿verdad? entonces va a quedar acá esperanza de Y más mu sub X mu sub Y. ¿Sí? Entonces me va a quedar mu sub X mu sub Y, porque la esperanza de X es mu sub X, la esperanza de Y es mu sub Y. Menos mu sub Y mu sub X, porque la esperanza de X es mu sub X. Menos mu sub X mu sub Y más mu sub X mu sub Y. Da cero, sí. Porque si son independientes, no hay covarianza entre las variables. La covarianza existe cuando no son independientes. Pero si son independientes, la covarianza es cero. ¿Sí? Esas son dos observaciones con respecto a la covarianza, en este caso de las variables aleatorias. Ahora, si no son independientes, si X e Y no son independientes, ¿qué va a pasar? Me va a pasar que la covarianza de X con Y va a ser igual, bueno, voy a copiar hasta acá, ¿cierto? Voy a copiar hasta acá porque eso, hasta ahí, no había usado la independencia. ¿Sí? Ahora, esto es igual a la esperanza de X con Y. Si no son independientes, no puedo separar esa esperanza. ¿Sí? Menos mu sub Y mu sub X menos mu sub X mu sub Y más mu sub X mu sub Y. Entonces, igual aquí hay unos que se anulan. ¿Sí? Que esos dos se anulan ahí. Entonces me va a quedar la esperanza de XY menos mu sub X mu sub Y. ¿Sí? Así me queda la covarianza cuando no son independientes. Y para terminar, vamos a definir un nuevo concepto. Ustedes lo han escuchado y lo hemos hablado en el laboratorio, que es la correlación. ¿Qué es la correlación? Sí, definición. ¿Sí?
el coeficiente de correlación Eso varía entre menos uno. sí, este es el que varía entre -1 y 1. El coeficiente de correlación de X e Y, denotado por cor de X, Y, o a veces aparece un rho de X, Y, está definido por la correlación de XY es igual a la covarianza de X con Y dividido en la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Esa es la correlación. ¿Sí? Por lo tanto, la correlación de una variable consigo misma, ¿cuál es? La correlación. ¿Cuál es la correlación? 1. X con X. Es 1, porque la covarianza de X con X va a ser, o sea, porque va a ser la covarianza de X con X, dividido en sigma X por sigma X. Y ya sé que la covarianza de X con X es la varianza de X. ¿Sí? Dividido en sigma X al cuadrado. Y la varianza de X es sigma X al cuadrado, ¿cierto? Dividido en sigma X al cuadrado. Igual a 1. Así que efectivamente la correlación de una variable consigo misma es 1. Profe, una pregunta. ¿La ¿Obvio? covarianza vendría siendo como lo contrario a la correlación? No, no. La correlación es la covarianza partido en cada una de las desviaciones estándar. Pero no es lo contrario en ningún caso. La correlación se calcula usando la covarianza. La covarianza, ¿sí? Es el término que existe cuando quiero calcular la covarianza. Si tengo dos variables que no son independientes, entonces hay una relación entre las variables. Porque si no son independientes, las variables están relacionadas. ¿Y cómo se muestra esa relación entre las variables cuando no son independientes? Es con la covarianza. La correlación es un coeficiente solamente y se calcula usando la covarianza. Ah, ya, gracias. Okay. Entonces, si hay C, observaciones de la correlación, ¿sí? Si hay C son ambas positivas o ambas negativas, Ahí sí sería el X medido. ¿qué cosa? Ahí sí sería el X medido. No, hay C son constantes cualquiera, Ah, ¿sí? Entonces la correlación de AX más B y CI más D es igual a ¿qué cosa? Esa correlación va a ser la covarianza de AX más B, CI más D, ¿cierto? Dividido en la raíz de la varianza de AX más B, porque el sigma es la raíz de la varianza, por la raíz de la varianza de CI más D. Ahora, ¿cómo se comporta la covarianza? Sí. ¿Cómo queda la varianza, antes de la covarianza, cómo queda la varianza de lo que tengo abajo, según las propiedades de varianza, vista en el primer capítulo? sería la varianza de AX más B. ¿Cómo salen las constantes de la varianza? No, Al cuadrado. Entonces sería el sale, cuadrado. es que aquí va a quedar
la varianza de AX, porque la varianza de una constante es 0. ¿Sí? Por la varianza de CI. ¿Sí? Ahora, estas constantes salen de la varianza, pero salen al cuadrado según lo que nosotros vimos. Entonces esto es la raíz de A cuadrado por la varianza de X. ¿Sí? Coma, C cuadrado, o sea, no coma. C cuadrado, la raíz de la varianza de X, de Y. ¿Sí? Y el A y el C se pueden percibir Salen de la raíz, pero no, sin el cuadrado. ¿Sí? siendo positivo. Siendo positivo. Ya. Entonces queda la covarianza de AX más B, CI más D, dividido en A por sigma X por C por sigma Y. ¿Sí? Porque la raíz de la varianza es este sigma. Ahora, ¿cómo queda la covarianza de lo que tengo ahí arriba? Entonces, la covarianza de AX más B, CI más D, ¿sí? La covarianza dijimos que era la esperanza, ¿sí? En este caso queda la esperanza de AX más B, ¿sí? Menos mu sub X por AI más D, no, CI más D, menos mu sub I. Yo aquí no lo voy a resolver paso a paso, pero esto es A, C, por la esperanza de X menos mu sub X, por I menos mu sub I. Hay constantes que se anulan ahí entre medio. ¿Ya? Por lo tanto, la correlación de AX más B, CI más D, Quedaría como la esperanza de X menos. sí, es igual a AC por la covarianza. Pero esa es la correlación entre X. Dividido en AC, sigma X, sigma Y, se va a hacer con eso. O sea que esto es exactamente lo mismo que la correlación de X con Y. ¿Sí? Así que la correlación, las constantes se pueden eliminar. ¿Ya? ¿Qué pasó? Me quedé mirando como... No, es que me dejó loco. ¿Sí? Entonces la correlación, las constantes no influyen, lo cual tiene sentido, porque la correlación es un coeficiente del que me habla si las variables están o no están relacionadas. Si X con Y están relacionadas, quiere decir que la combinación lineal de X con Y también están relacionadas. ¿Ya? Y para dos variables aleatorias cualquiera, la segunda observación. Para X e Y cualquiera. ¿Sí? La correlación de X con Y es menor o igual a 1, mayor o igual a menos 1. Pero sí. Ya. Eso es lo que ustedes ya sabían, ¿cierto? De los laboratorios. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que tu paciente llegara a 3? ¿Qué cosa? Eso va a tener 4% y ahora tiene 3. Porque no ando con este en el cargador del iPad. Y el iPad tiene un cargador de carga rápida. Ajá. Porque no lo funciona con el cargador del iPhone, pero no tanto. Y estoy gastando más batería de lo que estoy cargando. Porque estoy en una videollamada compartiendo pantalla y escribiendo. Entonces, por eso. Ok, ¿qué pasa si las variables son independientes? ¿Qué pasará con la correlación? ¿Por qué sería 0 si las variables son independientes?
Sí, efectivamente la correlación entre dos variables es 0 cuando las variables son independientes, pero ¿por qué? Porque la covariancia es Perfecto. ¿Cierto? Como la covarianza entre dos variables independientes es 0, entonces la correlación entre dos variables independientes es 0. Pero, si la correlación es 0, no quiere decir que las variables sean independientes. ¿Sí? Entonces, sí, no es para los dos lados. Ya. ¿Sí? Si las variables son independientes, la correlación es 0 porque la covarianza es 0. Lo acabo de mostrar. ¿Ya? Pero si la correlación es 0, no necesariamente las variables son independientes. Entonces, si dos variables son independientes, implica que la correlación de X con Y sea 0. Porque la covarianza es 0. Pero si la correlación es 0, no necesariamente las variables son independientes. Dime, Ernesto. Ay, se me olvidó el día. Después, cuando aborde. Y con esto terminamos los contenidos de estadística completamente. ¿Sí? Profe, una Hasta- pregunta. Sí, obvio. Cuando la, ahí se me fue. Cuando la correlación es -1, ¿significa que es totalmente independiente los dos eventos? Cuando la correlación es -1, no. No. Vamos a ver en la clase de la tarde, vamos a ver ejercicio. Demostré todo menos este de acá. Bueno, Este Sí, nadie me preguntó por qué la correlación está entre el -1 y el 1. Porque todo el resto se los demostré, como paso a paso, ¿cierto? sí. Pero esa no la demostré. Entonces esa la voy a revisar ahora en la tarde, la demostración de por qué la correlación es un número entre el -1 y el 1. Ya sé que cuando la correlación es 0, no hay ninguna relación entre las variables. Pero ¿qué pasa cuando la correlación es -1 y qué pasa cuando la correlación es 1? Lo vemos en la tarde. Dime, Ernesto. Ah, ya. son mutuamente excluyentes, ¿o no es? No. Los eventos son mutuamente excluyentes cuando la intersección de los eventos es 0. O nula, ¿cierto? Sí. Pero la independencia no tiene que ver con eventos excluyentes o no. Ok. Ya chicos, nos vemos entonces a las 3 para clases de ejercicio, lo mismo que el próximo lunes. Hasta acá entran los contenidos en el control recuperativo del lunes. El control recuperativo va a ser el lunes en el segundo bloque. ¿Ya? ¿Ah? Como siempre. Y los contenidos son hasta correlación. Calcular, eso sí, vamos a hacer harto ejercicio después ahora en la tarde y mañana el otro lunes en la mañana. En el laboratorio prefiero responder dudas del proyecto. No sé si les parece. Porque como voy a tener 2 clases de ejercicio, no creo que sea necesario una tercera hacer ejercicio en el laboratorio. Prefiero en el laboratorio, voy a mandarles para que se anoten y ahí se conecta cada grupo de proyecto y me pregunta todas las dudas que tenga de la entrega. Ok, lo dejamos Profe, hasta acá. Dime, Felipe, no he hecho tu recorrección. ¿cómo? No he hecho tu recorrección. ¿Y cuándo la va a hacer? Ay, esta semana, Felipe, perdón. La Danica, eso sí, yo vi que te mandó la corrección del control 2. No, si el control 2 perfecto, pero necesito mi control 1 para saber mis notas, si doy el recuperativo o no, y se supone Ya, que lo iba a tener hace un mes atrás. sí, lo voy a enviar ahora. El lab quedó para el miércoles, sí, quedó para el miércoles, Fabián. Así que te entrego el recuperativo, el control recorregido, Felipe. Pero hoy día voy a hacer todo mi esfuerzo para dártelo hoy día. Lo voy a corregir ahora. Bueno. ¿Ya? Ok, nos vemos entonces el miércoles en el laboratorio respondiendo dudas del proyecto. Que estén súper. Chao, chao.